Muy buenas noches. El Señor les bendiga grandemente, poderosamente. El Señor les guarde sus vidas y el Señor los sostenga con su mano poderosa. Una vez más estamos aquí, estamos en esta hora, creyendo que es una noche muy especial, en donde el Espíritu del Señor está adentrándonos, está corrigiéndonos, está enderezando a través de su palabra nuestras vidas. Amén. Así que sintonicémonos en esta hora para entregar este hermoso tiempo y que usted disfrute en su casa del altar que va a crear, del ambiente que va a crear en su bendito hogar, y que todos unánimes juntos podamos recibir la palabra de bendición. Amén. Padre, en esta hora nos presentamos delante de tu presencia y estamos confiados en que el Espíritu de Dios está sobre nuestras vidas, que el Espíritu de Dios nos inunda con su poderosa luz para traer entendimiento, para traer su verdad, para traer la poderosa palabra a nuestro corazón, que nuestro corazón sea inflamado por el poder del Espíritu Santo de Dios. Nos cubrimos con tu sangre este hermoso tiempo, cubrimos con tu sangre preciosa cada hogar, cada familia, cada alma, cada corazón, creyendo, Dios, que estamos contigo. Y si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén, amén y amén. Bueno, amados, vamos a continuar con la serie del corazón leal y vamos a entrar en un tópico que viene siendo la parte 2. Y bajo la dirección del Espíritu Santo, entonces vamos a traer fundamento, vamos a traer palabra de Dios que está en Primera de Corintios del 4 al 2. Y dice así la palabra: ahora bien, se requiere de administradores que cada uno sea hallado fiel. Pero en el primer tópico nosotros hablábamos y decíamos que la palabra fiel es sinónimo de leal. Entonces vuelvo a repetir la palabra y la vuelvo a levantar. Dice, ahora bien, está hablando el apóstol Pablo, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado leal en la asignación que le ha sido entregada. Entonces, para recordar, la lealtad es la virtud, es una de las virtudes más fuertes, más poderosas, más grandiosas, más maravillosas que el Padre depositó en nuestras vidas a través del Espíritu Santo en el nombre de Cristo. Nuestro modelo es nuestro Señor Jesucristo. Nuestro modelo de ¿qué? De lealtad. De ahí que la lealtad es una marca, es un sello sobrenatural que siempre va a forjar nuestra vida espiritual en Cristo y va a forjar nuestro corazón en Él. Entonces, recordemos que la lealtad es andar con la verdad. ¿Cuál verdad? La verdad que está escrita en la palabra divina. Es andar, además de la verdad, de andar con transparencia. ¿Y quién trae la transparencia a nuestras vidas? La luz gloriosa impartida por el Espíritu Santo de Dios. Es una de las manifestaciones muy poderosas del Espíritu Santo de Dios. Entonces, estamos acá. El cuerpo de Cristo como tal solamente puede cumplir su misión, puede cumplir la asignación entregada desde el cielo, que
esta misión sea cumplida aquí en la tierra. El cuerpo de Cristo solamente lo puede cumplir. ¿Cuál misión? La que fue asignada desde la eternidad. O sea, la tierra se sujeta a la orden que da el cielo. El cielo le está hablando al cuerpo de Cristo que debe de ser leal. Y que la misión, ¿cuándo se va a cumplir? ¿Cuándo se va a llevar a cabo? ¿Cuándo va a suceder la misión asignada? Cuando se practica la lealtad. Estamos acá. Solamente cuando se practica la lealtad es que la misión asignada desde el cielo se puede cumplir. Amén. Por ello, el apóstol Pablo pide que Dios elija a los que son fieles, que Dios elija a los que son leales. Vamos entonces a ver cómo esta palabra, que tiene varios caminos, y vamos a tomar unos que van a ser de edificación para nosotros como cuerpo de Cristo. Vamos a ver cómo la lealtad nos protege al cuerpo de Cristo en contra de la división. La lealtad, ese atributo divino, ese atributo celestial, es la mayor virtud que puede proteger al cuerpo de Cristo de la división. Cópiense esto. En Mateo 26, los versículos 14 y 15, vamos a ver esta palabra que la hemos leído muchas veces. Entonces, uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. En esta palabra que está levantando el evangelista, el apóstol Mateo, palabra dicha, veraz, confirmada, comprobada, está hablando de uno de los 12, o sea, de uno de los que hacían parte del equipo de nuestro Señor. Uno de los 12 que hacían parte de aquel anillo de seguridad que Jesús debía de tener. Era uno de los 12 que había recibido todo un entrenamiento del reino, oígase bien. Era uno de los 12 que había visto milagros, señales y prodigios, y había visto y conocido cuál era la posición de nuestro Señor Jesús ante diferentes situaciones. ¿Qué hace este personaje? Él se va a los principales sacerdotes. ¿Quiénes eran los principales sacerdotes? ¿O quiénes fueron los principales sacerdotes? Los fariseos y los escribas. Muchas veces en todas las congregaciones esto ocurre. Hermanos que van a otras congregaciones y su líder espiritual no lo sabe. O establecen planes espirituales sin que su líder espiritual lo sepa o lo conozca. Todo aquello que está fuera del orden divino se llama deslealtad. La deslealtad es un espíritu demoníaco, así como la lealtad es un espíritu divino. Lo que quiero decir, hay un espíritu demoníaco llamado deslealtad. ¿Le copió? ¿A quién le copió? Le copió al espíritu divino de la lealtad.
quiere imitar, quiere hacer, pero siempre este espíritu lo que va a traer es muerte y va a traer destrucción. Entonces, Judas, el desleal, en ese momento, él está evidenciando la deslealtad hacia nuestro Señor, está evidenciando la deslealtad ante sus condiscípulos. Él está cruzando la línea, saliendo del campo de vida y atravesó el campo de muerte. ¿Estamos? Y va y les pregunta, ¿qué quieren ustedes que yo les entregue? Obviamente que esto no fue de la noche a la mañana. Esto se fue gestando en el corazón de Judas poco a poco, hasta que se halló en él toda la maldad, una maldad bien anquilosada, y esa maldad operó en el corazón de Judas para traicionar y para ser desleal a nuestro Señor Jesucristo. Vendió a aquel que había sido profetizado desde el antiguo, llamado Rey de Reyes y Señor de Señores, lo vendió por 30 piezas de plata. Para él, eso era lo único que valía el Señor. Ese era el único valor que el Señor tenía, según él, 30 piezas de plata. ¿Qué estamos viendo aquí? Que por la palabra que acabamos de leer, los más peligrosos, los más desleales, los más traicioneros son siempre los que están dentro. ¿Que están dentro de qué? Llámese familia, llámese empresa, llámese congregación, llámese equipos donde hayan diferentes personas en cualquier estamento. Pero en este caso, la deslealtad no se manifestaba afuera, sino que se manifestaba adentro. Así ocurre hoy. No ha cambiado este espíritu, porque este espíritu va hasta el final de los tiempos. ¿Y por qué? Porque los que están dentro son aquellos que han sido calificados por el mismo espíritu de deslealtad para tener un corazón desleal. Fuerte la cosa, fuerte la cosa. ¿Qué tenía entonces Judas? Tenía un corazón desleal. Tenía un corazón lleno de maldad. Lo que quiere decir que tenía un corazón malo. Estaba esperando, porque esta deslealtad no vino de un momento a otro. No. Si él y el Señor se conocían desde la eternidad, pero él cambió su corazón aquí en la tierra, andando con Jesús. Él cambió, él distorsionó la verdad que él traía de la eternidad y la cambió. La lealtad que él traía de la eternidad y la cambió por deslealtad y manifestó esa deslealtad. Tremendo eso. Entonces, en el momento en que él cambia con Jesús, comienza su corazón a llenarse de muchas marcas de tiniebla. Esperaba era criticar a Jesús. ¿Se acuerdan cuando la mujer del vaso de alabastro se presentó y un perfume demasiado caro y lo vertió sobre el Señor? ¿Qué dijo Judas? No, hombre, eso no se debe de hacer. Lo mejor es que se venda ese frasco y le demos el dinero a los pobres. Miren ustedes,
Aparentemente él estaba diciendo algo sano, pero la intención del corazón era completamente mala. Jesús lo conoció. Jesús ya le conocía la intención del corazón. Lo más íntimo del corazón, dice la palabra en Hebreos. Entonces estaba pendiente de Jesús para criticarlo y estaba pendiente de Jesús para decir, yo no estoy de acuerdo con esto. Por lo tanto, no estaba de acuerdo con el Señor Jesús, aquel que lo había formado, aquel que le había entregado las revelaciones, aquel que lo había amado, aquel que lo había abrazado, aquel que lo había cuidado, aquel que había estado con él en todos los momentos. ¿Cuántos años fueron? Fueron más de 3 años. ¿Y cuál fue la respuesta del corazón de Judas? Deslealtad. Entonces, los desleales tienen algo muy característico. Tienen una marca que es muy diabólica. Juzgan a sus líderes espirituales y siempre están listos, dispuestos a sacar los defectos de los demás. Fuerte esto. Sí, es fuerte. ¿Por qué? Porque la deslealtad llenó los depósitos de su corazón. Es fuerte esto. Juzgan, miran los defectos. No se debe de hacer así, se tiene que hacer así. Judas pensó que Dios le revelaba más a él que al propio Hijo de Dios, aquel que vino a entregar su vida para romper el demonio de la deslealtad. Entonces, en esta misma línea, nosotros como cristianos, como hijos de Dios, como escogidos de Dios, como seguidores de Cristo, amadores de Cristo, tenemos que prestar muchísima atención a lo que el Señor Jesús decía. Y lo vamos a encontrar en el libro de Mateo 12:30. Dice así: el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Cosa dura es esta palabra, y eso hoy es el pan de cada día en todas las congregaciones. Hoy estamos viendo éxodos demoníacos de aquí para allá y de allá para acá. ¿Por qué? Porque el anticristo se está moviendo. Esto no es gratis, pero dice la palabra, el que no es conmigo, el que no tiene unidad desde el Espíritu, contigo, conmigo, con la congregación, si estás trabajando, si no tienes unidad con el jefe, es mejor que te retire. Si no tienes unidad en tu casa, órale a Dios para que tengas unidad con tu familia. Porque dice, contra mí es el que no tiene unidad con Cristo, el que no tiene con un representante legal de Cristo, no es la oposición, no es contra el representante legal de Cristo, es contra el mismo Cristo. Y el que no recoge, o sea, los frutos los deja desparramados, desparrama. Entonces, una de las interpretaciones que tiene este pasaje es que cada representante divino, certificado, escogido por el Señor, o cada líder espiritual, necesariamente requiere de discípulos, pero que estos discípulos paguen un precio muy alto por medio de ¿qué? De muchas pruebas, de muchas situaciones difíciles, de muchos ataques, porque no se puede hacer nada. O sea, si usted ha sido llamado, no vive esto, no está pasando nada.
ataques, porque los ataques y las pruebas es lo único que logra que el discípulo madure y que tenga, óigase bien, amados, y que tenga en su corazón, no como un pensamiento, no como un argumento, no como algo que hoy sí y mañana no, no, Señor, sino que tenga en su corazón el espíritu de la lealtad. ¿De quién? De Jesucristo. Esto es hermoso. Pero además se requiere que dé frutos. ¿Frutos? ¿Desde dónde? Desde un corazón leal. Cuando hay frutos desde un corazón leal, entonces los frutos, ¿cómo son? Son evidentes. Son evidentes. El primero que ve la calidad del fruto es el Espíritu Santo de Dios, porque Él es el que está forjando este atributo en nuestro corazón. Amén. Amén. Ahora bien, si esta directriz que Dios ha trazado en su palabra, o sea, ¿cuál es esa directriz? La lealtad no se manifiesta en el corazón del discípulo porque tiene muchas iniquidades, porque tiene muchas rebeliones, porque tiene muchos argumentos, porque es muy terrenal, porque es muy físico, porque su corazón es muy material. Entonces determina en su alma, miren, atento a esto, determina en su alma, desde su alma, irse en contra y oponerse a los proyectos del cuerpo de Cristo. La palabra sería desparramando, como dijo Jesús, lo que el conductor espiritual o el líder espiritual trabajó tanto, mes tras mes, palabra tras palabra, durante mucho tiempo para juntar a los discípulos. Eso fue lo que hizo Jesús. Jesús trabajó ¿cuántos años? Para juntar a los 12. Y los llevaba por aquí, los corregía por aquí, y todo era palabra del reino. Y así sucede. Muchos conductores espirituales, muchos líderes espirituales, tiran directrices durante tantos y tantos años. ¿Y qué hacen? Muchos discípulos desparraman el trabajo que se llevó a cabo. Esto es muy peligroso porque al desparramarse todo aquello que se hizo para poder juntar un pequeño grupo, un conjunto de alma o un conjunto de corazones, y el resultado es lo contrario, es completamente peligroso, muy peligroso. Siempre recordemos que el cimiento del trono de Dios es justicia y es juicio. Ahora, si esto sucede, que sucede y que va a seguir sucediendo, no debemos de preocuparnos. ¿Cómo así? Porque no debemos de preocuparnos. Si es una cosa tremendamente, tanto entregué, ¿verdad? ¿Y dónde están los frutos? No se preocupe. ¿Sabes por qué? No debemos preocuparnos, porque esos frutos fueron desparramados. Cuando esto suceda, cuando esto pase, cuando lo vivan los siervos de Dios, no hay por qué preocuparse. ¿Por qué? Porque esas personas van a hablar muy mal, por muy bueno que se les entregue, por muy bueno que se les dé,
por el amor de Cristo que se les da, que se manifieste, van a hablar mal, como hizo Judas, que no van a ayudar a fortalecer la unidad del cuerpo, sino, por el contrario, lo que van es a promover la deslealtad, porque eso es lo que está en su corazón. Van a hablar mal a las espaldas, porque lo que ellos no saben es que Jesucristo todo lo tiene consignado y todo lo tiene agendado. Entre más hablen, hay más maldición. Entre más deslealtad haya, va a haber mayor maldición. Estamos acá. No estamos inventando nada. Esto está en la palabra. Pero, ¿sabes qué? Cuando yo les digo al principio que no hay que preocuparse, hay que ocuparse. ¿Sabes en qué hay que ocuparse? En la bendición grande y maravillosa, sorprendente que tiene el Señor, que más son las bendiciones que las maldiciones enviadas desde la y por la espalda. ¿Ya? ¿Sabes por qué? Hay que estar ocupados en la bendición por la lealtad que hay en el corazón. Y entonces, cuando se es leal al propósito del reino, y muchas veces Dios mismo ayuda, parece que ayudara a que los deslealtades se movieran. ¿Para qué? Para Él pararse, traer, entregar, dar, mostrar bendiciones en sus propios rostros, en sus propias caras. Porque lo que están esperando, o lo que espera el desleal, es que la maldición se haga evidente, es que la maldición acontezca. Pero cuando Dios encuentra un corazón leal, un corazón íntegro, ¿qué es? Ni siquiera, óigase bien, el representante del reino, el líder espiritual, ni siquiera está esperando nada. Muchas veces y llega el Padre Celestial y sorprende por un lado, sorprende por el otro, con bendiciones que ni siquiera se esperaban. Amén. Por eso tener la virtud de la lealtad en el corazón es lo más grande que podemos tener para el Señor. Cuando Judas traicionó a Jesús, ¿cómo lo hizo? Lo traicionó con un beso. Y ese beso de que estaba lleno de la negrura de su corazón, estaba lleno de deslealtad, estaba lleno de su propia maldad. Judas no sabía que su deslealtad y traición lo que estaba era operando, estaba haciendo, que estaba acercando a que Jesús cumpliera su propósito. Porque si Judas no lo traiciona, o si Judas se demora para traicionarlo, se hubiera demorado el sacrificio de él en la cruz del Calvario para traer salvación y vida eterna a los llamados y a los escogidos por él. Amén. Diga amén, diga amén. En cambio, fíjense, ustedes saben que el Señor trabaja con su tiempo. Él trabaja con su cronómetro celestial. El momento en que Judas le dio el beso, ese era el momento. Y Judas, ¿qué estaba haciendo? Estaba acercando a Jesús a cumplir su propósito, el que el Padre Celestial, su Padre amado, había
designado. Amén. Yo digo, aleluya, yo digo, gloria a Dios. Y de la misma manera que cada alma, oiga bien esto, que cada alma nos da la espalda, que nos abandona en el momento menos esperado. ¿Cuáles son esos momentos esperados? Llámese una crisis matrimonial, llámese crisis laboral, llámese crisis sentimental, llámese crisis financiera, llámese crisis ministerial, que son las más terribles, o crisis matrimonial, o momentos de profundos dolores. Las almas que se aíslan, almas que mienten, hablan mal, hablan muy mal, que chismean, y que maldicen una y otra vez, maldicen una y otra vez, y no se cansan de maldecir. Pero lo que estas personas o estas almas no saben, o si saben, el enemigo les pone tinieblas otra vez en el entendimiento. No saben que es que quienes están en problemas son estas almas. Es peligroso, sí es peligroso. Y no aquel que ha sido leal. ¿Quién está en problema? Con Dios, con el Creador, con aquel que lo trajo a la tierra, el que es desleal. Pero el leal no. ¿Sabes por qué el leal no? Porque el leal tiene una marca. Y esa marca es la conexión con la fuente de vida. Aleluya. Por eso, por encima de, hay que ser leales. Por encima de toda esta lista que yo le entregué, a nivel de ministerio, crisis grandes, fuertes, hay que seguir siendo leales. Amén. Por ello es bien importante saber que todo cuanto acontece, la gloria sea para Dios. Y la gloria de Dios es la que permite forjar el carácter de Cristo en el cumplimiento del propósito asignado, en el cumplimiento del plan divino. ¿Qué queremos decir con esto? Que si no se viven todo este tipo de situaciones, muchas veces inesperadas, porque el diablo solamente viene a robar, a hurtar, a matar, a destruir. Alguien tuvo un sueño y veía a un hijo de Dios que caía en las profundidades de un hueco. Y una persona muy cercana a este hijo de Dios lloraba y se esforzaba para sacar al hijo de Dios del hueco, y el mismo Padre se manifestó. Y sabes que esa persona se lo dijo a otra y le dijo: no vayas a decir nada. ¿Qué encuentra usted ahí? Deslealtad en el corazón, porque lo primero que debe de hacer es saber y conocer la palabra que dice que el diablo vino a destruir a todo aquel que tiene llamado, a todo aquel que tiene una asignación divina. Hoy en día hay muchos en el cementerio y no hubo nadie que tuviera misericordia, no hubo nadie que tuviera compasión, porque eso se perdió. Pero Dios está trayendo, y no son gotas, son muchas gotas de compasión en los corazones. Por eso Judas no puede gobernar el corazón del Hijo de Dios. ¿Y cuál es el Judas? El desleal. Queremos cumplir los propósitos de Dios, los propósitos asignados, tenemos que vivir, y se los decía
en la entrega pasada, tenemos que vivir todo este tipo de situaciones. Oh Dios. Luego entonces, usted se puede preguntar, o nos podemos preguntar, o sea, ¿cómo es esto posible que para cumplir el propósito divino, para cumplir el plan asignado, para cumplir el proyecto de Dios, tengo que pasar por todas esas pruebas? Y entonces, ¿a quién tenemos que mirar? A nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros le pedimos a Dios, y se lo pedimos, yo soy una enamorada del Padre Nuestro, se lo pedimos, aléjanos del mal, líbranos del mal, Padre, que el mal no se acerque, Padre, pero que se haga tu voluntad, la voluntad que está diseñada desde la eternidad. Que se haga tu voluntad, la que está en el trono de tu corazón, aquí en mi vida. Que se cumpla el poder de tu voluntad. Entonces, ¿sabes qué hace Dios? Dios permite que las personas que estén más cercas se muestren tal como son. Algunos maldecirán con muy malos deseos, o herirán, o condenarán, ¿verdad? Pero Dios es experto en devolver maldición por bendición, porque escrito está en su palabra: todo aquel que maldice será maldito, pero todo aquel que bendice será bendito. Entonces, Dios es experto ¿en qué? En bendecir a las personas, a las almas, a los representantes espirituales que han sido ¿qué? Maldecidos, malditos por otros, por otras personas. Dios es un experto. Ay, pero es que yo no sé. Y se entera uno de cosas. Dios mío, pero ¿cómo es esto y cómo así? ¿Con qué se come esto? Pero Dios siempre se adelanta a su propio proyecto, ya que el permitir ver cómo son en verdad, eso le compete al Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios es el que siempre va a mostrar la profundidad del corazón. Y sabes que cuando alguien está a tu lado, que tiene un corazón desleal, tú tienes que elegir alejarte de esa persona. Estamos acá. Oh Dios. ¿Cuál es la recompensa? El mismo Dios se va a encargar de bendecir a personas para ponértelas a tu lado, para ponerlas en nuestro lado. Personas que tengan un corazón conforme al corazón de Dios, corazón que quiera ser tratado, moldeado. Porque las desleales Dios siempre los va a quitar, los va a alejar. De ahí que es bien importante crecer día tras día en el espíritu de la lealtad, como lo hizo Jesús, que no abandonó en ningún momento a su Padre, jamás lo hizo. El gran testimonio que él dejó, ni tampoco fue abandonado por sus discípulos en el momento de mayor dolor, de mayor abandono, de mayor humillación, de mayor degradación, de mayor desprecio. Sus discípulos no lo abandonaron, creyeron en él. Y el Padre había volteado su rostro, pero Jesús siempre estuvo ahí, creyendo
creyendo desde su corazón que él había sido asignado para cumplir un propósito eterno y tenía que hacerlo. Por lo tanto, amados, nosotros debemos de atesorar día tras día fuertemente el espíritu de la lealtad. Esto hay que abrazarlo, esto hay que amarlo. Y el espíritu de la lealtad se pone a prueba desde los hogares, desde los trabajos. Se pone a prueba en muchos momentos. Se pone a prueba. En los ministerios es donde más, dentro del cuerpo de Cristo, es donde más se pone a prueba el espíritu de la lealtad. Porque entre más lealtad haya, encuentre el Señor en el corazón del siervo de Dios, va a haber una mayor unidad dentro del cuerpo de Cristo. Y la lealtad es lo más hermoso que va a ayudar a fortalecer el cuerpo de Cristo. Usted se podría preguntar, ¿y cuáles son las recompensas? Son muy grandes. Son muy grandes. Esto es cardinal. Amado, si no lo escuchas ahora, escucha esto varias veces, porque esto te va a ayudar a crecer, esto te va a ayudar a madurar en los principios del reino. Y este atributo de la lealtad es el atributo más hermoso que nosotros podamos tener en nuestro corazón. Por lo tanto, amado, siempre hay que tener muy presente que desde la eternidad la lealtad fue depositada en tu corazón, en mi corazón, y no en la mente. El desleal es muy mental. El desleal es de mucho argumento. El desleal es muy físico. El que es desleal es muy de la tierra. No ve lo que Dios quiere hacer. No ve al representante espiritual, no ve a su líder espiritual. ¿Por qué? Porque tiene muchos velos en su entendimiento. Por eso Dios tratará con ellos. Pero el leal tiene que seguir avanzando, no se puede detener. Y tengamos también presente, muy presente, que la palabra de Dios dice es la verdad. Pero ¿sabes qué, amados, amada iglesia? Que hay quienes no pueden ver la verdad porque son demasiado mentales y porque está tan distorsionada la verdad en sus mentes, está tan distorsionada la verdad desde adentro que ven falsa la ven como falsa, ven falsa la verdad y prefieren ver su propia realidad. Esto es así, esto acontece así. No, entonces no quieren ver lo que Dios está haciendo y lo que Dios quiere hacer, sino que ven su propia realidad de lo que ellos están viendo y de lo que ellos quieren hacer. Es peligroso, muy peligroso. Que Dios nos guarde y que Dios nos bendiga. ¿Sabes? Que el que está muy cerca, el que tiene a su líder muy cerca y no tiene la verdad en su corazón, la visión es muy débil, muy débil. Y Satanás ya está dentro del corazón, pero yo alabo, pero yo oro,
pero yo hago guerra espiritual, pero yo tengo muchos sueños, pero tengo muchas revelaciones. Ya Satanás entró en el corazón, así como lo hizo con Judas. Y sabes que el que es muy débil, el que está en la línea de la realidad y no en la línea de la verdad, no puede ver. Lo que quiero decir con esto es que hay almas que están demasiado cerca de nosotros que no pueden leer, no nos pueden copiar el valor que Cristo ha entregado en pandemia y después de pandemia. Muchos fueron abandonados por sus propios discípulos. ¿Y por qué? Porque no pudieron leer, porque no pudieron copiarle al representante celestial. Y lo he venido diciendo, ¿verdad? ¿Cómo quedaron? No pudieron verle el valor de cuánta entrega, cuánto dio. No pudieron ver la parte espiritual. No pudieron ver ese valor que hay dentro del corazón del representante espiritual o del líder espiritual, como usted lo quiera llamar. Pero sí hay muchas almas que sí pueden valorar, porque son almas que son leales, porque son almas que están cerca y tienen la visión de Cristo, tienen el corazón leal de Cristo, tienen la fe suficiente de Cristo, tienen la visión de Cristo y no practican la deslealtad, no, sino que por el contrario son oportunidades que el cielo también está entregando para fortalecerse en la lealtad. Gloria a Dios. Entonces, cuando el desleal tiene a alguien tan cerca, pero ese alguien es tan desleal, no puede leer la lealtad del otro. No ve ese revestimiento, no puede ver esa investidura. Pero que es que tú eres un gran pecador. No puede ver la visión de Cristo. No puede ver la profundidad o los niveles subsiguientes de la palabra revelada. ¿Por qué? Porque ya le prestaron el corazón a Satanás. Y vuelvo y digo, pero ellos oran, alaban, van a todos los servicios, pero ¿qué están recibiendo? Es una pregunta. Cuando hay verdaderamente lealtad, ¿dónde está depositada ella? En el corazón. Dios siempre va a mostrar el valor, siempre. Va a haber unos que lo van a ver, va a haber otras almas que no la van a ver, sino que por el contrario la van a despreciar. Pero aquel que vea el valor de la persona que está cerca de su vida y que Dios le ha asignado, va a recibir grandes recompensas. Eso fue lo que el Padre Celestial le entregó a nuestro Señor Jesucristo. Hermoso esto. Dios siempre habla, siempre está hablando Dios. Uno escoger la voz de Dios, escoger la voz de Satanás o escoger la voz de uno mismo. Y Satanás siempre está hablando, pero la voz de Dios es superior y la voz de Dios tiene un sonido. Por eso ese sonido es muy particular, el sonido de Dios. Pero hay sonidos que tergiversan y que tuercen las señales divinas. ¿Para qué? Para corromper el corazón. Entonces, en esta misma línea, el problema no lo tiene aquel ser
que fue abandonado, aquella persona que fue abandonada, en el caso de los matrimonios, sino aquella alma que no pudo leer el corazón leal. Hay que leer el corazón leal. ¿Desde dónde? Desde un corazón leal. No pudo leer lo que el Espíritu de Jehová había entregado. No lo pudo leer, o sea, no lo pudo copiar. Teso, muy teso esto. Entonces, el valor que hay en el corazón de un leal es muy, pero muy, muy fuerte. Te caíste, ven, yo te levanto. Te volviste a caer, otra vez te levanto. Estás por caminos torcidos, yo voy por ti. Eso es lo que hizo Jesús. Pero no, esto hoy en día, de ahí que es una de las manifestaciones gloriosas de Dios ha sido enviar multitud de ángeles, millares, miriadas de ángeles de la misericordia. Y fíjense ustedes, el rey David decía algo y le hablaba al alma, porque cuando una persona es abandonada, cuando un líder es abandonado, obviamente que su corazón se duele, ¿verdad? Pero ¿sabes qué decía el rey David? David decía, ¿por qué te abates, alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Dentro de mí. ¿Cuál es ese lugar dentro? El corazón. Hay que celebrar aquel que no te pudo copiar, aquel que no tuvo unidad contigo. Hay que celebrarlo. Aquella alma que no te pudo leer, aquella alma que no recibió la instrucción desde el corazón, aquel ser que no recibió las directrices espirituales. Eso hay que celebrarlo. O sea, hay que ir donde David con la palabra y decirle al alma, ¿por qué te abates, alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Te aseguro, óigase bien, que el problema no lo tiene cuando alguien se aleja de ti. El problema lo tiene con Dios todo aquel que no te supo copiar, que no te escuchó la directriz divina, que se burló, aquel que sentenciaba que cuando él se fuera de la iglesia, detrás de él se tenían que ir muchos, o aquel que sentenciaba la muerte de la iglesia, aquel que establecía parámetros diabólicos de decir esta iglesia se va a acabar, esta congregación va a desaparecer. Y lo decía en la entrega pasada. Un siervo de Dios decía que él pasaba por tantas y tantas iglesias aquí mismo en Barranquilla, y el letrero que tenía antes de iglesia cristiana ya no estaba, sino se vende, y eran congregaciones que tenían lugares propios. El problema lo tuvo aquel, lo tiene aquel y lo tendrá aquel que no sabe copiar, que no sabe leer, que no sabe recibir la directriz espiritual que el Espíritu de Dios está entregando. Teso esto, fuerte esto. Porque todo lo que viene de Dios llega es al corazón y no puede ser cambiado. Aquella persona, aquel alma que no tenga presente que tú tienes un valor,
en tu vida es deslealtad. Pero toda alma que tenga presente de que tú eres valioso, grandemente valioso, es porque su corazón es altamente leal. La lealtad está dentro, la lealtad no entra, la lealtad fluye desde lo más íntimo y desde lo más profundo del corazón. Dios, el gran legislador, va a traer aquellas almas, y Dios lo ha venido profetizando para tantas y tantas congregaciones que sí van a valorar, que sí van a leer, que sí van a copiar lo que dice el representante divino, que sí te van a sostener en los brazos en momentos de debilidad, que sí te van a ayudar, que sí te van a asistir. ¿Sabes por qué? Porque tienen transparencia en su corazón. Los que tienen transparencia en su corazón, los que son leales, son los que estás cansado, aquí estoy. Aquí estoy. Palabra de bendición. No van a hacer cosas escondidas. No. Pero el mismo creador de la eternidad, el mismo eterno, Dios eterno por siempre y para siempre, ¿sabes qué? Él sabe perfectamente cuál fue el depósito que te entregó en el corazón. Él sabe perfectamente cuál fue el valor altamente depositado en tu corazón. ¿Y sabes cuál fue ese valor? El de la lealtad. Aleluya. Si la pregunta sería, ¿y qué pasó con Judas? Hay quienes dicen que Judas se salvó, pero la palabra no habla de que Judas se arrepintió. Pero si nosotros nos arrepentimos, sí, Dios nos vuelve a dar otra vez más valor y más valor y más valor. Sí, Señor. Sí, Señor. Y es verdad. Dios va a traer, Él mismo se va a encargar, porque hay miriadas de ángeles de salvación que han sido enviados, de conversión que han sido enviados sobre toda la tierra. Almas que vienen con copas de valoración para fortalecer el representante espiritual. Porque el representante espiritual se cansa. ¿O acaso no se cansa el ingeniero? ¿O acaso no se cansa el maestro de obra? Se cansa, ¿verdad? Pero Dios está trayendo cambios profundos y cambios muy rápidos. ¿Y sabes qué es lo más hermoso? Que vamos a ser rodeados, que vamos a ser blindados por anillos de lealtad. ¿Lo va a recibir? Diga, yo lo recibo. Todo lo que Dios ha terminado para ser entregado se va a dar, pero lo que más va a entregar Dios es valorar celestialmente, divinamente, la lealtad. Siempre nuestra inspiración es nuestro Señor Jesucristo. Y que todos puedan entender, que todos puedan creer, que todos puedan aceptar y valorar que la lealtad está en el corazón. Pero quiero agregar que una de las formas de ser desleal es estar de paso. Es como decía alguien, es de ser turista en una congregación, no ser residente.
O sea, cuando alguien llega así, es que son temporales. Son temporales. Pero Dios va a traer los residentes. Dios mismo los va a establecer. Amén. Diga usted si Dios no es hermoso. Muchos de los que están a tu lado se irán. Incluso los familiares se irán. Pero todo esto acontece para depender absolutamente del Creador, para depender absolutamente del Altísimo. Si alguno de los que me están escuchando o de los que me van a escuchar ha pasado por esto, ha pasado por un desierto, pero recuerde siempre, amado, que todo esto es preparación para estar en la tierra prometida. Otra vez, todo esto es preparación para estar en la tierra prometida. Pero Judas, el desleal, se ahorcó. Parece ser que fue con sus propios cabellos. No dio fruto. Y estaba al pie del Maestro. Amén. Amén. Y con esto, amados, hemos terminado esta otra entrega para la gloria y para la honra del Señor. Y invito que cada uno en su intimidad, en su oración, le hable a su corazón y pueda activar el espíritu de la lealtad. Porque se va a requerir con demasiada fuerza, con demasiado poder. Estamos acá, miren lo que les estoy diciendo. Oremos entonces y sellemos esta palabra. Padre, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, te adoramos. A ti rendimos toda gloria y todo honor y te damos las gracias. Te damos las gracias por esta palabra que has traído a nuestras vidas. Gracias por esta verdad que ha traído a nuestros corazones para que seamos, Señor, completamente leales a ti, leales al cuerpo de Cristo, al llamado, a la asignación que tú mismo desde la eternidad nos asignaste. Gracias te damos, Padre, porque hoy una vez más renunciamos al espíritu demoníaco de la deslealtad. Pero gracias nosotros te damos por las pruebas, tribulaciones, angustias, dolores, sufrimiento, por las soledades, por los abandonos, por los aislamientos. Gracias te damos por cada experiencia vivida, porque cada una de ellas ha contribuido al cumplimiento del destino profético, al cumplimiento del plan divino, porque cada una de ellas nos acerca más y más al propósito celestial. Gracias te damos, pero hoy nosotros renunciamos al espíritu de Judas y nosotros nos establecemos en el espíritu de la verdad, en el espíritu de la lealtad. Que seamos forjados cada día en nuestro corazón, en ser leales contigo, leales con los representantes espirituales, leales con los hermanos que tienen lealtad en su corazón. Gracias, Padre, porque todos estos eventos que aparentemente son negativos han sido de gran bendición para muchas y muchas almas y seguirán siendo de bendición para muchas almas, y es la preparación para la tierra prometida. Diga gracias por eso. De toda cosa guardada, guarda mi corazón, porque de él mana la vida. Amén. Cubrimos todo esto con la sangre del Cordero
Y yo reprendo a todo espíritu de retaliación, de venganza, de odios, de rencores, de rechazo, de hablar mal del espíritu de la maldad. Lo reprendo, lo desautorizo, lo declaro sin poder y sin autoridad y establezco el poder de la sangre de Cristo. Esa sangre nos blinda, esa sangre nos bendice, esa sangre nos cubre y esa sangre cubre cada hogar, cada familia. Y que cada día seamos rendidos ante el corazón de nuestro Señor. Y todo con la ayuda, con el poder del Espíritu Santo de Dios. Así que, mis amados, les bendigo. Siempre espere la bendición final, porque ese es el sello. Amén. Que tengan una hermosa noche, que tengan un hermoso fin de semana. Nos vemos en el virtual el domingo y bendecimos al grupo de los jóvenes, los bendecimos, los cubrimos con la sangre, van avanzando, van desarrollándose, gloria a Dios, y Dios está haciendo cosas muy hermosas, amén. Así que muy buenas noches, un abrazo eternal y divino, y la paz de Jesucristo sea sobre sus vidas, amén, amén. Y shalom, shalom, por siempre y para siempre sea la bendición eterna en sus hogares, en sus trabajos, en los proyectos y en los deseos. Amén y amén. Amén, amén y amén.